Boreal Televisión presenta. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para el resto del mundo. En este miércoles 9 de junio del año 2021, damos las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Payovanex, Atahualpa Ramírez y Molún. Amigos, como siempre, es un honor el que nos dispensa. Qué bueno que están con nosotros hoy miércoles a mitad de la semana. Y por supuesto, iniciar como cada noche hablándoles y recomendándoles Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. El temario de hoy, como de costumbre, bastante cargado. Quiero que sean mis primeras palabras, como dijo un presidente. Si mal no recuerdo, en 1984, el doctor Jorge Blanco, después de la poblada de abril del 84, para felicitar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por la masacre que habían hecho contra los que protestaban por los ajustes económicos que estaba implementando el gobierno por recomendación del Fondo Monetario Internacional. Pero decía que en la noche de ayer, el presidente de la República, en unas declaraciones o una entrevista exclusiva para El Nuevo Diario, dio la información de que el gobierno estaba estudiando, pero que ya prácticamente era un hecho, decidir o autorizar la importación de muchos productos de consumo masivo y de otras características como una forma de contrarrestar las alzas desproporcionadas, de acuerdo a las declaraciones del presidente, de precios que experimentan varios artículos en el mercado local. Desde hace ya varias semanas hemos estado señalando el tema de los precios y sobre todo comenzamos con el precio de los materiales de construcción cuando apenas estaba asomando la intención del aumento de precios y que los renglones por donde empezaron fue en el cemento y el acero. Ya se está viendo que todos los materiales de construcción han aumentado en una forma ciertamente desproporcionada, independientemente de los aumentos que han tenido en los fletes y en los materiales que se utilizan para la fabricación de estos insumos de la construcción o de los insumos que se utilizan para los materiales de construcción. Ya vemos lo que ha pasado con la canasta familiar, con los artículos de primera necesidad y ya por ahí hay una especie de efecto cascada donde hasta el oxígeno que se vende para las personas con dificultades respiratorias y sobre todo con el tema de la pandemia, se habla de que podría estar subiendo o costando 300 pesos más el cilindro de oxígeno, que me imagino la materia prima que se utiliza la traen de China también, porque los alegatos son de las importaciones que se producen desde China, por el aumento de los fletes, la escasez de contenedores. Que a propósito de eso, nosotros habíamos hecho una sugerencia al gobierno de que cobrara los aranceles en aduanas, rebajando el aumento del precio, el aumento del costo del flete, y retomara lo que costaba, lo que era el arancel
antes de ese aumento del flete, y eso podría traducirse en una baja de productos y materias importados en la República Dominicana, porque ese ha sido uno de los argumentos más esgrimidos por los importadores. Pero el gobierno ha decidido, aparentemente ya de acuerdo a las declaraciones que dio el presidente en la noche de ayer, autorizar importaciones de diversos productos. Algunos sectores habían reclamado esta acción por entender que también dentro de los precios que se están ofertando en el mercado de manera desmesurada, pues hay un grado de especulación, reitero, independientemente de los costos operacionales y los costos aumentados de los fletes. Quizás esa no sea quizás la mejor salida, pero es una salida. Es una salida para aquellos que se han aprovechado de esta situación de pandemia y han ido más allá de lo que es el tema de traspaso de los costos aumentados a los productos terminados, incluyendo productos que se venden de manera masiva en la República Dominicana. Esto va a traer reacciones, innegablemente, en los sectores que se vean afectados, porque van inmediatamente a hablar de la quiebra de las empresas nacionales, de la competencia desleal, pero si esos sectores no entienden que es un momento donde no podemos darnos el lujo de perder empleos y de que se pare, por ejemplo, el área de la construcción, que es el que más mueve la economía por estas distorsiones, entonces la salida es la importación, que podría estar ya en manos de una autorización del presidente de la República. Adelante, Juan. Mira, Atahualpa, tú empezaste haciendo una alusión a la poblada del 1984. Los jóvenes de hoy, los millennials, no conocen lo que fue el gobierno, el segundo periodo del gobierno del PRD, después de la terminación de los 12 años del doctor Balaguer. La poblada del 1984, de la Semana Santa, no fue una reacción cívica y espontánea del pueblo dominicano. Ya el pueblo venía soportando a un gobierno que heredó del gobierno de don Antonio una situación económica muy frágil y pésima. Y que además de esos factores internos y externos, no tuvieron la sensatez para manejar la cuestión económica del Estado. O sea, no lo hicieron bien. Y eso agravó la economía del país. Tú recuerdas que tuvimos luego que acometer a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y recuerdo, por estas declaraciones del presidente, muchas de las actuaciones del gobierno del doctor Jorge Blanco. ¿Tú recuerdas cómo se estrenó la Semana Santa del 1983 con la prohibición de las tangas? ¿Tú lo recuerdas? El absurdo de que usted no puede ponerse una tanga en una playa porque es inmoral. ¿Recuerdas? Sí. ¿Tú recuerdas cuando la comisión, por mala comisión, sino el grupo porcino del país, que se había constituido en una corporación y había obtenido su decreto a esos fines, demandó al gobierno para alertarle sobre lo que estaba pasando con la repoblación porcina y la grave incidencia de no solo de un desorden, sino de la corrupción? ¿Qué hizo el gobierno del doctor Jorge Blanco? Les quitó el decreto de incorporación y sometió a la acción de la justicia a los que encabezaban aquel grupo porcino, diciendo que sus declaraciones eran un atentado a la paz pública. Cuando los productores de leche hablaron con el presidente Jorge Blanco en aquel famoso gobierno de, ¿cómo era que se llamaba? El gobierno de la cosa nacional, no de la reconstrucción, sino de la, bueno, de concentración nacional, creo que de concentración nacional. Ese era el gobierno de El Salvador. Cuando fueron, presidente, vamos a revisar los precios de la producción de la leche y vamos a ver hasta qué medidas podemos equilibrar, que podamos seguir funcionando y que se pueda entonces compensar con alguna importación de leche en polvo. ¿Qué hizo el presidente Jorge Blanco? Asesorado por el que era gobernador del Banco Central, Bernardo Vega,
y por aquel gallito pechuito, aquel pavo pechudo que fue un hombre que ha sido nefasto para la política de este país, que ya está muerto, fue de cáncer. ¿Qué hicieron? No hablaron, tumbaron, quebraron el sector de la leche y se metieron una importación masiva de leche en polvo que benefició los bolsillos de 2 o 3 funcionarios. Entonces, lo propio pasó, Atahualpa, con otros renglones y otros rubros de la producción nacional. ¿Tú has visto ahora alguna actividad proactiva, aunque sea un pleonasmo decirlo, alguna actividad encaminada a reunirse con los sectores para determinar el costo de importación, el costo del transporte y el real costo de los precios de esos artículos de primera necesidad? ¿Tú has visto al ministro de Industria y Comercio junto al de Proconsumidor? ¿Lo has visto junto al director de Inespre hacer encuentros o buscar la fórmula de establecer los patrones para que esos productos puedan tener asequibilidad en el pueblo? No. El presidente solo tiene que venir ahora a decir, bueno, si esto no baja, voy a importar. Pero las importaciones no son malas, siempre y cuando no se hagan en una junta abierta para que los productores mismos importen y se coloquen en mercados populares, porque entonces esas importaciones van a terminar ensanchando los bolsillos de quienes las hagan, en perjuicio del resto del comercio nacional. ¿Por qué no hay una intensa interacción para establecer parámetros? Y si el comercio está especulando, bueno, pues entonces vamos a hacer esto. Pero tú puedes estar seguro que a esta hora el flamante ministro de Industria y Comercio, que no tienen eso la más mínima experiencia, no se ha reunido con ninguno de los sectores comerciales del país. Bueno, pero déjame decirte, Juan Sebastián, yo recuerdo que tú también has motivado cada vez que se presenta una situación de esa naturaleza. Tú dices, bueno, pero vamos a abrir las importaciones. Sí. Vamos a hacerlo, porque no hay respuesta. Sí, pero para mercados populares. Siempre he dicho, importar y colocar esa mercancía en mercados populares bien organizados, que también tenga acceso a la clase media. No solo la clase pobre, que tenga acceso todo dominicano que quiera comprar ahí. Y eso se puede hacer. Ahí hay una estructura del INEPRE, hay mercados populares, eso se puede hacer. Pero no a importar para beneficiar los bolsillos de los que importan. Y entonces quebrar a lo nacional por una falta de entendimiento. Ah, pero ven acá, es que si los nacionales lo que quieren es explotar a la población y que se revienten. ¿Y quién sabe qué está detrás de todo esto? ¿Quién sabe qué está detrás de todo esto? Independientemente del aumento de las materias primas y los fletes y esas cosas, puede haber también un interés político de crear una situación difícil para el gobierno. Y el gobierno también tiene que responderle al país. Pero Atahualpa, ¿se va a poner de acuerdo todo el sector comercial para que el gobierno sufra este problema? No puede ser, porque el gobierno tiene una popularidad enorme. Bien, pero Juan, pensar en esa confabulación es un imposible. ¿Qué insumo extranjero tiene la generación de oxígeno aquí en el país? No, espérate. El oxígeno se ha acabado porque el sistema sanitario del país colapsó. Punto. Porque colapsó el sistema sanitario y nadie lo quiere ver. Decíamos tú y yo ayer, con muchísima razón, que hay que multiplicar por 3 las cifras de contagiados y de muertos. Porque el gobierno, desde que llegaron ahora en agosto, se han embarcado en un proceso de ocultar información, como tú decías ayer con mucha razón. Entonces hay un colapso del sistema sanitario y no lo queremos ver por aquello de que si apretamos las medidas, eso tiene un efecto popular. Miren, cada vez que surge un proyecto, y esta mañana me refería a eso, beneficioso para Santiago y en general para la región del Cibao, aparecen voces de buenas a primeras cuando ya casi se está en el proceso de comenzar esos proyectos a hablar de prioridades.
el puerto de Manzanillo, porque tenemos varios puertos ya en la República Dominicana, no es necesario hacer esa inversión, y vinieron después de tener todos los proyectos realizados, y en el gobierno pasado lo echaron para atrás, la concesión que se tenía con un grupo de empresarios de Santiago y del país. Se habían hecho todos los estudios, se habían constituido compañías y todo, pero para atrás, porque eso no va. Así, cada vez que se anuncia la carretera Cibao Sur, que comunicaría al Cibao con la parte sur del país, evitando el cruce por Santo Domingo y toda la distancia, pues siempre aparecen los sectores que dicen que eso le va a hacer daño a la ecología, que cómo vamos a cruzar, porque habría una comercialización directa entre el sur y el norte. En el caso de la autovía de El Ámbar, ya apareció la primera voz. Un ingeniero llamado Nelson Núñez García le envió una carta pública al presidente de la República donde le señala que la autovía o la vía del Ámbar no es un asunto prioritario porque tenemos la carretera Navarrete-Puerto Plata y tenemos la carretera turística Luperón, y que esta inversión podría convertirse en una especie de elefante blanco porque igual que la autovía de Juan Pablo II o la autovía de Samaná, porque esas dos vías nos pueden servir a nosotros hasta el año 2040 o 41, por 20 años, dice el ingeniero. Yo siempre he tenido mis reservas, y perdónenme que hable en primera persona, he tenido mis reservas con relación a las prioridades. Siempre hubo oposición a obras que supuestamente no eran prioridades. La avenida Las Carreras aquí en Santiago no era una prioridad porque los hospitales estaban cayendo a pedazos. La educación estaba en el suelo, los salarios de los trabajadores no daban para comer. La circunvalación norte, ¿para qué eso? Si nosotros podemos cruzar y utilizar la circunvalación sur y no tenemos ese gran flujo de vehículos que va para Puerto Plata y que viene de Santo Domingo. Bueno, todas las inversiones en la capital, el metro. ¿Para qué el metro? Si no, eso es para Leonel ser el perpetuarse en la memoria con construcciones faraónicas. Asimismo, bueno, después del metro que le dio en la cara a todo el que se opuso y que se ha tenido que seguir ampliando porque se han visto los resultados, el teleférico de Santo Domingo no causó tanto revuelo, pero en el metro hubo gente que pidió hasta los planos que constituían elementos de seguridad y hasta asesores actuales que decían que eso era un suelo arcilloso por un lado, que eso se iba a derrumbar, que se iba a inundar, y bueno, ahí está el metro con sus resultados. Ahora aparece este ingeniero de apellido Núñez García hablando también de prioridades, sin ver lo que significaría poner a Puerto Plata y a Santiago a una distancia de 25 o 27 minutos, que constituiría otro destino para los cruceristas, para el turista que llega a Puerto Plata, que quiere conocer y no dispone de mucho tiempo la segunda ciudad de importancia de la República Dominicana, con una historia que puede refrescarse perfectamente. Y se habla de prioridades. No dudo que quizás el ingeniero Modesto Núñez García, Nelson Núñez García, tenga buenas intenciones, pero no me sobrepongo a la duda, quitándole esta frase a Juan Sebastián, de que empiecen sectores a hablar viendo que en contra de este proyecto, viendo que de acuerdo al director de la Alianza Público-Privada, para finales de este año podría estar concluida la licitación y que hay una gran cantidad de inversionistas privados que están participando, interesados, mejor dicho, en participar en estas licitaciones y en este proyecto de alianza público-privado con esa autovía del Ámbar. El gobierno no debe, el presidente Luis Abinader fue una promesa y conoce más que nadie la necesidad de construir esa vía para acercar dos ciudades importantísimas de la República Dominicana y ponerlas a la mano de los turistas, sobre todo de los cruceristas, que serán ampliados con las facilidades portuarias que se van a construir en Puerto Plata también. Cuidado si nos estamos acercando a una nueva
iniciativa para evitar obras que beneficien a Santiago de los Caballeros y al Cibao. Atahualpa. En la época de los romanos y del circo, en el momento de mayor efervescencia de lo que se presentaba ahí, a veces un espectáculo sanguinario, otras veces deportivo, pero en el fragor del espectáculo, los césares y los asesores del César se ocupaban de colocar dentro de la multitud, dentro del pueblo, porque Roma era el pueblo, dentro de la multitud, individuos que en su momento vociferaran propuestas para que la masa lo siguiera y que eso favoreciera alguna intención soterrada del César, del emperador. Posiblemente, que me disculpe este ingeniero, esta sea una posición propia de esas bocinas. ¿Por qué, Atahualpa? Porque estamos en presencia de una ejecución presupuestaria extremadamente dificultosa. El gobierno ha reducido la inversión en gastos de capital a un 30% de lo que debía haber invertido ahora de conformidad con el presupuesto. Está utilizando, desviando esos recursos para compensar el déficit fiscal. Eso no hay duda. Pero la inversión de capital es la que reditúa beneficios, es la que produce desarrollo, porque no se han tocado los gastos corrientes. Siguen en lo mismo y es más, van en aumento, porque hemos visto como todas las nóminas se han disparado, a pesar de que han quitado y han puesto, no. En los gastos corrientes no han sufrido, Atahualpa, ningún tipo de merma. Ahí no ha habido ningún tipo de ahorro. Entonces, el de capital, que es el de las obras, que es aquello que produce desarrollo, en ese estamos invirtiendo hasta ahora menos de un 30%, el 30% de lo que debimos haber invertido de conformidad con el presupuesto. Por eso, esa es una voz que sale de ahí. Y por eso también, Atahualpa, en el Congreso hay una comisión que está estudiando un proyecto de ley especial, que eso ha pasado desapercibido. En eso tú no oyes a Farideh Raful, ni a nadie. Tú me vas a hablar de ese, pero tú me vas a hablar de ese proyecto. Ya el pueblo se dio cuenta de que Farideh era un fraude. Pero bueno, vamos a... Pero yo quiero que tú amplíes, si vas a ampliar sobre ese particular después de los comerciales. Porque pues vamos a los comerciales y te voy a decir por qué esa bocina se enmarca dentro de esta política. Venimos ahora.